bienvenidos a nuestra celebración de sábado. Con un gusto para estar con ustedes a través de este medio y así que vamos a iniciar una celebración poderosa. El Espíritu Santo que vive, que mora, que reside dentro de usted va a estar activando esa influencia divina de la gracia de Dios, esa determinación divina de Dios que está dentro de tu vida. Y a la vez el Espíritu Santo va a envolvernos como estamos reunidos en la esfera espiritual sin limitación de espacio ni de tiempo. Así que Él está en medio de nosotros. Así que Espíritu Santo, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquel que está guiándonos a toda verdad, llevándonos a captar y entender sabiduría para saber navegar en estos tiempos, de saber manifestarnos tal cual como somos, estos hijos de Dios extraordinarios que saben los tiempos, que conocen los tiempos y saben qué hacer. Así que amén, amén, amén. Bien, estamos hablando acerca del nuevo pacto, y hoy vamos a estar mirando acerca del poder del nuevo pacto de su gracia, el poder del nuevo pacto de su gracia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un nuevo pacto que ha sido otorgado, que hemos entrado en ese acuerdo común con el Padre por medio de su gracia. No ha sido por obra nuestra, no ha sido porque estamos tan listos, no ha sido porque nosotros provocamos algo, ha sido por su amor, por su misericordia y por su gracia. Y en Hebreos capítulo 8, versículo 6, habla de que ese pacto en el cual nosotros participamos hoy, recuerda que cuando hace varias semanas atrás estuvimos hablando de que cuando Jesús participó de la cena del Señor, la última cena con sus discípulos, Él dijo, este es el sangre del nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Ese es un nuevo pacto que es un pacto que recibimos por fe. Está incluido la salvación, pero es mucho más, hermanos, que simplemente salvación, vida eterna y lo que vendrá el día de mañana. Es el nuevo pacto a que nosotros vivimos hoy en día. Y mire lo que dice en Hebreos 8:6, yo sé que lo hemos dicho. Seguramente tienen sus Biblias, a ver las Biblias. Recuerda que yo les dije a ustedes, si ustedes tienen su Biblia en su celular, en su tablet, bueno, agarra y está tomando apuntes de ahí, bueno, agarra el papel. Está bueno tener el papel, está bueno palpar eso, tener ese tacto, ese contacto con la Biblia, escuchar las hojas, subrayar, resaltar, hacer anotaciones de fechas cuando hay versículos que saltan de la página y son esas palabras que Dios está usando del momento para afirmar y confirmar su obra gloriosa y poderosa en tu vida. Así que Hebreos 8:6 dice así, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ahora, si uno empieza a mirar y ver qué es lo que contenían los pactos anteriores, el pacto con Abraham, que hemos visto eso, que esto era un pacto que Dios hizo con Abraham y con su descendencia aún antes del pacto que hizo, el pacto del Viejo Testamento en la ley de Moisés. Este fue antes, este fue un pacto de gracia y era un pacto recibido también por fe, porque ni siquiera Abraham intervino en el juramento de ese pacto. Y recuerda que nosotros hablamos que en el pacto con Abraham, Dios le dijo a él, dice, te bendeciré, te multiplicaré,
te engrandeceré tu nombre y haré de ti una nación grande y serás de bendición, serás bendición. Ahora, si el pacto en el cual nosotros vivimos hoy en día es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, cuánto más nosotros tenemos el privilegio de participar de ese mejor pacto. Entonces, por eso es tan importante captar y entender eso, de saber que el pacto es un mejor pacto. Si yo miro en Deuteronomios, capítulo 28, sobre el pacto que Dios afirma con el pueblo de Israel, todas las bendiciones, todas las seguridades, todas las garantías que está en ese pacto a favor del pueblo de Israel. Y nosotros, hermanos, participamos con esto, más todavía mejores promesas. Entonces tenemos que saber qué contiene el pacto, los beneficios, los derechos, pero también nuestras responsabilidades. Porque hoy no creo que vamos a lograr tocar mucho, pero cuando yo soy fiel con las responsabilidades en el pacto, soy recompensado. Por eso a veces uno dice, ¿por qué hay algunas personas que parecen que avanzan mucho más rápido? Es posible de que sean mucho más responsables en el pacto, en el acuerdo con Dios, que entienden, sí, todo eso son todos mis beneficios, todos mis derechos, pero a mí me corresponde fe, a mí me corresponde vivir desde mi esencia de amor, a mí me corresponde obedecer por amor, estar donde está mi Señor. Entonces soy fiel a las responsabilidades y soy recompensado. ¡Wow! Eso está bueno. Recompensa, bueno, después lo vamos a ver, tal vez, si no, la semana que viene. Pero yo quiero compartir con ustedes una de las promesas que era parte del viejo pacto, ¿sí? Y que esa parte, si este fue parte del viejo pacto y el nuevo pacto es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, nosotros tenemos que apropiarnos de eso. Este tiene que ser parte de nosotros, tiene que formar parte de la misma fibra de nuestra creencia. Y dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 15, ¿lo tienen? Confío y espero que sí. Dice así, y el Señor apartará de ti toda enfermedad. Wow, espectacular. Eso fue una promesa que Dios hizo en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, con el pueblo de pacto, y Él prometió eso. Eso era algo que Él prometía. Entonces Él decía, el Señor apartará de ti toda enfermedad y no vendrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido. Ahora, creo que en este tiempo y en el tiempo que vendrá en los años futuros, es sumamente importante de decir, si este fue una realidad para el pueblo de pacto en el Antiguo Testamento, cuánto más para mí hoy en día que soy parte de ese nuevo pacto. Entonces uno diría, pero apóstol, este no es mi realidad. Entonces usted tiene que ser responsable con el pacto para que usted participe de sus derechos y de sus beneficios. Primeramente renovando su entendimiento y activando un creer fuerte. ¿Por qué? Porque dice, el Señor apartará de ti toda enfermedad, toda enfermedad, toda enfermedad. Toda enfermedad que viene, toda enfermedad que quiere venir de generación en generación, toda enfermedad que quiere venir a través de un virus, se apartará de ti. Bueno, en el nuevo pacto dice esto. Dice en Pedro, creo que es 1 de Pedro 2, 23 y 24, si no es 2 de Pedro, dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Fuimos curados. En otras palabras, Jesús fue adelante en nuestro presente y futuro y sanó toda enfermedad que iba a venir sobre nuestras vidas y nos sanó
nos curó. ¿Sí? Por sus llagas, por el castigo que Él tomó por nosotros, nosotros fuimos, Gálatas 3:13, dice, fuimos redimidos de la maldición de la ley del Antiguo Testamento, que dependía de una obediencia exterior, una obediencia de cumplir. Nosotros estamos hoy en un pacto de fe, un pacto de gracia, un pacto que se hizo un juramento por dos cosas inmutables. Cada vez que digo esto, mi espíritu regocija de dos cosas inmutables. Dios queriendo mostrar aún mayor su bondad, su gracia y su abundancia, juró, entró en un acuerdo legal con nosotros, los de la fe, los que creemos, juró por dos cosas inmutables. ¿Para qué? Para que ese acuerdo legal siempre estuviera intacto, sin importar lo que yo hiciera. O sea, en otras palabras, no se podía romper. No se podía decir, bueno, se rompe el contrato, decir, bueno, este ya no está. Se rompe el contrato de decir, bueno, fallaste, así que ya hasta acá llegamos. No, Dios juró para que ese pacto estuviera perpetuamente funcional, prosperando, avanzando en nuestras vidas. Entonces, Padre, yo me pongo de acuerdo, Padre, con cada una de las personas que hoy están enfrentando algún tipo de síntoma, de enfermedad, alguna cosa que está afectando sus vidas, y yo me pongo de acuerdo con ellos, oh Dios. Porque si el viejo pacto decía de que no vendrán sobre ellos, el pueblo de pacto, ninguna de las enfermedades que el mundo experimenta, cuanto más en este nuevo pacto. Y yo me pongo de acuerdo con ellos de apropiarnos de esa realidad. Me pongo de acuerdo que van a activar su creer y decir, esto es mi realidad, y me apropio de esa impartición, de esa manifestación, de ese nuevo pacto de gracia. Me apropio por mi creer. Mi creer atrae la manifestación de esa realidad. ¿Por qué? Porque tenemos ese mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así que suelto sanidad, suelto la restauración de salud a cada uno de sus vidas. Y yo declaro y decreto que sus cuerpos funcionan a la perfección, a la cual fueron creados por el Padre, funcionando a la perfección, un equilibrio y balance total en el cuerpo físico, en todo lo que necesita cada sistema del cuerpo funcionando a la perfección ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Nosotros no tenemos que tener temor. Si nosotros sabemos que estamos en pacto, por eso, hermanos, es importante entender eso. Cuando yo he venido hablando acerca de que a veces los hijos de Dios, en vez de vivir en esa conciencia de un pacto que está siempre funcionando, un acuerdo legal que siempre está funcionando, actúan como aquellos que tienen que salir corriendo al almacén espiritual para adquirir algo que les falta. No, no, no. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya te han sido dadas. Ya. Nada está excluida. Entonces usted no tiene que ir corriendo. Usted tiene que apropiarse de ese acuerdo legal que el Padre facilitó. También es sumamente importante, ¿qué es lo que pasa? Si yo no me ocupo, ¿sí? Si yo no me ocupo de ejercitarme en un estilo de vida de pacto, renovando mi entendimiento, acercándome a Dios en cuanto en tener intimidad y comunión con Él. Entonces llega un momento donde mi creer
es dividido. Creo esto, pero creo aquello. Creo eso, pero no, pero estoy enferma, pero no, me siento dolorido, no, porque mi papá murió de lo mismo, tenía síntomas de lo mismo. Y esto es por no ocuparse de renovar su entendimiento con los beneficios y los derechos de su pacto. Por eso es importante entender eso. Bien, la semana pasada estuvimos hablando de Proverbios capítulo 2, 1 al 10, de la importancia de tener sabiduría para funcionar en el pacto. Y dijimos que para adquirir esa sabiduría se adquiere cuando tú y yo somos intencionales. ¿Intencionales en qué sentido? Nuestro corazón se tiene que inclinar hacia la sabiduría. Lo tengo que querer, tengo que anhelarlo, tengo que estar diciendo, es importante para mí. Mi oído, no solamente eso, pero el oído aquí de mi corazón tiene que estar atento de oír aquellas cosas que se dicen, pero detrás de lo que se dicen, hay una activación del Espíritu donde eso era para mí. Eso es lo que el Espíritu Santo me está hablando. Y también de captar aquellas cosas que no se dicen, pero están ahí dando vuelta en el Espíritu. ¿Sí? Una cosa que no se dijo, pero se tiró la punta del hilo, ¿no? Y está ahí, pero no se dijo totalmente, no se lo sacó totalmente. Y yo lo puedo ir agarrando y tirando de eso. Mi boca tiene que expresar sabiduría, tú eres mi hermana. Y inteligencia, entendimiento, tú eres mi pariente. Yo tengo mi boca, voz alta, digan conmigo, en voz alta. Amo la sabiduría. La sabiduría es importante para mí. Cristo ha sido hecho para mí. Sabiduría, Cristo, tú eres mi sabiduría. Cristo, tú eres mi sabiduría. 1 Corintios 1:30. Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es nuestro todo. Por eso la persona que vive con Cristo en el centro de su vida es una persona que activa cosas que es recompensado. ¿Sí? Es recompensado por algo. Uy, qué bien. Yo quiero vivir en esa recompensa. El apóstol estuvo hablando de eso, de la recompensa, cuando él dijo de amar a nuestros enemigos. Él dijo, lo dice en Mateo capítulo 5. Dice, si amas, creo que es versículo 40, bueno, búsquenlo usted, le haría bien buscarlo, pero creo que es cerca del versículo 47 para allá. Dice, si ustedes aman solamente a aquellos que te aman a ti, dice, ¿de qué sirve? Dice, la gente del mundo hace eso, la gente que no me conocen hace eso, la gente que no está en pacto hacen eso. Dice, ¿qué recompensa tendrán? Dicen, aman a sus enemigos y serán hijos de tu Padre. Por eso, ¿qué pasa? Yo puedo estar en pacto, no estar amando a mis enemigos, entonces no recibo recompensa. Entonces, tenemos dos personas en el pacto. Uno ama con un amor natural, un amor que es únicamente, usted me trata bien, yo te trato bien. Usted sonríe conmigo, yo te sonrío contigo. Sí, usted hace lo que a mí me parece que está bien, que está correcto y está todo muy bien. Y yo voy a vivir en el pacto. Pero aquel que está en el pacto, que ama a sus enemigos, ama a aquellos que lo maltratan, ama a aquellos que hablan mal de ellos, aman a sus enemigos, ¿sí? Tiene recompensa. Entonces tenemos dos personas en el pacto. Uno vive en el pacto, otro vive en el pacto, pero vive recompensado, ¿sí? Recompensado.
Así que nuestra boca tiene que expresar, Cristo, tú eres mi sabiduría. Cristo, tú eres mi sabiduría. Gracias, Espíritu Santo, que tú vives en mí. Me estás guiando a toda verdad. La verdad de la sabiduría, una sabiduría hábil. Una sabiduría que me ayuda a saber cómo manejar en estos tiempos. Mis ojos la buscan como si fuera un tesoro. ¿Sí? Vio que cuando usted sabe que tiene algo, si usted tiene por costumbre guardar chocolate en la heladera o guardar chocolate en algún diferente lugar, yo sé que hay gente así, guardan chocolate. Entonces, a la noche antes de dormir se te agarra ese deseo de comer algo de chocolate. Yo sé que en algún lugar tiene que haber, y usted empieza a buscar ese chocolate como si fuera un tesoro, ¿no? Nosotros a veces tenemos chocolate guardado en la heladera que a veces compramos, pero a veces nos dan. Y nuestros nietos van y buscan en la heladera ese chocolate y lo buscan como si fuera un tesoro y van levantando las cosas. Y como saben que hay algunos chocolates que yo como medio los escondo para que no sean tan fáciles de encontrar, porque algunos no me importa si lo comen. Hay otros, vamos a guardarlo por la duda. Y ellos van buscando y en diferentes partes a ver si lo he escondido chocolate en alguna parte. Es que si la sabiduría es así, usted no puede ser una persona pasiva. Por eso la persona que busca la sabiduría es una persona que también es recompensado. Esa persona es recompensada porque busca la sabiduría. Entonces tenemos dos personas en el pacto, dos con beneficios y derechos. Uno vive medianamente bien por el pacto, por la gracia, por la misericordia, y el otro va avanzando en la plenitud de lo que Dios tiene preparado para su vida. Y esa es una persona que entiende de que tiene que vivir en sociedad con el Padre. ¿Por qué? Porque Él es el socio mayor y Él tiene cosas para nosotros. Ahora, hemos hablado de que esta relación de pacto es un pacto de ser vivido en comunión. Más allá que un pacto, un nuevo pacto, significa un acuerdo legal. Hermanos, ese es importantísimo. Y la mayoría de los pactos en los tiempos antiguos, casi todos, o sea, muchos, fueron siempre con el derramamiento de sangre. Y Jesús derramó su sangre para sellar ese pacto. Para sellar su pacto, para sellar el pacto que el Padre hizo con nosotros. Entonces, ese pacto se vive en comunión. Mira, Efesios capítulo 5, 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2. Dice lo siguiente. Por lo tanto, sean imitadores de Dios. Cópialo y siguen su ejemplo. Como hijos amados, imiten a su Padre. Imiten a su Padre. ¿Qué hace el Padre perdona sin reproches. El Padre ama a aquellos que son enemigos, hostiles, alejados, ¿sí? Pecadores. Aman a esa gente. Imiten a su Padre, ¿sí? Y camine en amor, estimándose y deleitándose unos con otros como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, una ofrenda y sacrificio a Dios por usted para que se convirtiera en una dulce fragancia. Tú eres una dulce fragancia delante del Padre por ese sacrificio que Jesús hizo. Como dije la semana pasada, el Padre, es verdad, tengo un hijo que vive en Álvaro Barros, 4375. ¿Cómo estará? No, el Padre todos los días percibe esa dulce fragancia de tu esencia de ser
uno de sus hijos. Y Él está llamándote, hermano, para que vivas otra realidad, que entres en la dimensión de manifestarse como ese hijo de Dios, dominando su ambiente y dominando el ambiente a su alrededor para atraer el cielo aquí en la tierra. Si no está en el cielo, entonces no debería estar manifestando en tu mundo. ¿Sí? Así que, bien, vimos que el pacto es un pacto de misericordia. Es un pacto inmutable y inquebrantable. Usted tiene que entender eso. Nosotros lo vimos en, creo que era uno de los de Timoteo, dice que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque el pacto es inmutable y inquebrantable. Mire lo que dice acá en Hebreos. Vayan a Hebreos capítulo 6, 17 a 20. Usted dice, ay, apóstol, pero está repitiendo mucho. Es que, hermanos, si no entienden pacto, usted en los tiempos turbulentos que el mundo está viviendo, usted va a estar viviendo como una gallina con la cabeza cortada. ¿Vio? Que le cortan la cabeza y le sueltan la gallina y va aleteando por todas partes. Usted no puede ser un hijo de Dios que va aleteando por todas partes buscando cómo resolver su vida, cómo hallar recursos para su vida, provisión para su vida, paz para su vida, prosperidad para su vida. Usted tiene que saber, estoy en pacto. Entonces usted tiene que entender de que ese pacto que el Padre entró con nosotros, en ese pacto, por medio de la sangre de Cristo Jesús, el sacrificio de Jesús, Él entró en un acuerdo legal. Ahora usted tiene que apropiarse de la legalidad de eso a través de su fe. A través de su fe. Hebreos capítulo 6, 17 al 20. Lo voy a estar leyendo de NVLA. Dice, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa. ¿Cuántos de ustedes son herederos de la promesa? Levanta su mano. Usted, si eres un hijo de Dios, lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús, viviéndolo o no viviéndolo, pero tu posición legal es que tú eres un heredero de la promesa de Dios. De esa primera promesa que se dio a Abraham, te bendeciré, te multiplicaré, engrandeceré tu nombre. Haré que familias sean bendecidas a través de su vida y serás bendición. No dice que va a ser bendición, dice serás. Vivirás de tu esencia, vivirás de abundancia, vivirás de multiplicación, vivirás de una prosperidad que surge en el nuevo pacto desde nuestro espíritu renacido, desde el buen tesoro del corazón. Nosotros vivimos desde esa abundancia con la seguridad. Acá tengo 10,000 pesos, lo pongo para los propósitos de mi Padre, sabiendo que yo tengo un pacto que es un pacto de multiplicación, de bendición, de engrandecimiento. Yo sé que soy un canal y mi socio mayor dice, no, sí, bueno, acá lo notó, sí. Usted se ocupó de mis negocios, usted ocupó de tal cosa, usted se ocupó invirtiendo tiempo en una consejería, usted se invirtió tiempo, energía emocional, mental, espiritual. Tome, recibe, tome. Es inagotable. Es conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y no hablando nada más de la parte material o económica, es conforme a sus riquezas en gloria. Paz, bienestar, visión, sueños, ideas creativas, negocios, buenas decisiones en negocio, matrimonios de propósito que siempre van a más,
que provocan un kairos entre ellos, mi tiempo con Dios, el tiempo de Dios con mi esposo, y juntos cuando empezamos a compartir lo que el Padre está hablando, de lo que el Padre está revelando, creamos un kairos, un momento divino, donde revelación fluye, donde buenas ideas fluyen, donde recursos aparecen. Amén. Entonces, volviendo a Hebreos capítulo 6. Por lo cual, Dios, deseando mostrar más plenamente, diga conmigo, más plenamente, está buscando el Padre todos los medios para ayudarnos a captar y entender la grandeza de quienes somos nosotros en Él. ¿Y cuál es esa grandeza de lo que Él ha provisto en todas las áreas de nuestras vidas? Que Él ha provisto para nosotros. Más plenamente, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su propósito. ¿Cuál es ese propósito? Y los bendijo Dios y dijo, multiplicaos, fructificaos, tengan dominio, restaurando el propósito del hombre en la tierra. Por eso es tan importante que los hijos de Dios estén decretando bien sobre sus gobernadores, decretando bien sobre su ciudad, decretando bien sobre su entorno, decretando el bien sobre su familia, sobre su descendencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fuimos redimidos, fuimos restaurados a ese primer propósito de Dios cuando creó al ser humano, de multiplicar, fructificar, tener dominio, tener señorío sobre la tierra, sobre las cosas, los intereses del Padre aquí en la tierra, sobre su negocio, sobre su empresa. Habla a tu empresa, tenga dominio sobre tu empresa, tenga dominio sobre tu empresa. Llama a estos clientes fieles, estos clientes pagadores, estos clientes, sea tú un buen empresario que da una buena calidad, un buen servicio a sus clientes. Habla a sí mismo de las buenas ideas, las creatividades, las innovaciones que tienen que venir. ¿Por qué? Porque tú estás caminando en quien eres como hijo de Dios, en ese nuevo pacto. Entonces dice, inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. Una esperanza, esa esperanza no es una esperanza de ojalá. No, es esperanza de expectativa feliz de mi creer, de lo que yo sé que está provisto, de lo que yo sé que está llegando a mí, que está en camino hacia mí a través de la vía de la fe, que hace que las cosas de la esfera invisible lleguen a mí en esa esfera visible, natural, palpable, donde se puede tocar, donde puede verlo, donde puede olerlo, donde puede tocarlo. Eso, esa expectativa feliz, dice, tenemos una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a la misma presencia de Dios, de encontrarnos con su misma presencia, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hechos según el orden del Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Entonces, nuestro pacto es un pacto inmutable y inquebrantable. Es un pacto de un acuerdo legal,
¿sí? Yo debo entrar voluntariamente en este pacto, aunque ese pacto está provisto para cada ser humano. Un pacto se entra voluntariamente de un acuerdo. Por eso, Romanos capítulo 10, 9 y 10, dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees que el Padre le levantó de los muertos y confiesas con tu boca, serás salvo. Tú entras en esa, eso era una, más o menos así va. Eso es tu voluntad reconociendo tu necesidad de un Señor, de alguien que le puede poseerte, no para controlarte, sino para liberarte a vivir la plenitud de quién eres en el Padre y cuál es ese diseño único y especial. Si cuando Jesús es mi poseedor, cuando Él es mi amo, cuando Él es mi Señor, Él me libera a mí, me libera a vivir verdadera libertad. Si cuando yo digo yo hago lo que quiero y voy y participo de las obras de la carne, de una persona que fue crucificada juntamente con Cristo Jesús, hermanos, estoy siendo atraído hacia una vida inferior por alguien que está muerto. Y yo llamo eso libertad. No, tú eres bajo el dominio de un muerto viviente porque no decides vivir en quien eres, donde dice en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive el ungido dentro de mí. Y lo que vivo ahora en lo natural, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí, me redimió, me perdonó. Ese mentira, ese engaño de mentira. Yo hago lo que yo quiero. Yo sirvo a Dios de mi manera. No. Usted está bajo servidumbre. Lo llaman libertad, pero está bajo servidumbre. ¿Por qué? Porque no eres libre para vivir la plenitud de quien eres. No eres libre para vivir la riqueza de lo que el Padre depositó en tu interior. Entonces, vuélvete a la libertad que hay en Cristo Jesús. Porque Jesús dijo esto en Juan capítulo 8, 32. Empieza a leer desde 32 para abajo, 31 para abajo. Dice, porque quien el Hijo hace libre, es libre de verdad. Y antes de eso dice, permaneces en mí y mi palabra permanece en ti. Y por permanecer en la palabra de Dios, por permanecer en sus instrucciones, por permanecer en sus consejos, por permanecer en sus principios, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y quien el Hijo hace libre por medio de su palabra, por medio de sus instrucciones, será libre de verdad. El otro día tuvimos la celebración. Y en este tiempo yo me siento y me escucho a mí misma predicar. Yo le decía al ministro Pablo, digo, ¿cuándo iba a estar yo escuchándome a mí misma? Solamente en la cuarentena. ¿Por qué? Porque de otra manera nunca me gustó. Pero estaba escuchando, ya lo había estudiado, ya lo había preparado, ya lo habíamos grabado y estaba escuchando la predicación el sábado en la celebración. Domingo en la mañana me levanto, estaba leyendo un libro y estaba meditando en algunas metas. Y tengo una meta que lo vengo poniendo por 3 años y nunca se logra concretar. Tampoco no es algo que mejor ha sido uno de los errores que digo, ya va a llegar y bueno, orando y declarando. Mientras que estaba meditando, le contaba a algunas pastoras, es impactante cómo en la esfera del espíritu que traspasa lo que es tiempo y espacio,
cómo en una cuestión de unos pocos segundos llevé adelante una ida y venida de ideas con el Espíritu Santo y fui libre. Me di cuenta por qué ese meta no se había cumplido. Estaba sentada ahí leyendo, y entonces el Espíritu Santo me dice, ¿quién es responsable para tomar esa decisión para que esto suceda? Digo, soy yo. Yo soy responsable de esa área. Y así, el Espíritu Santo me dijo, en vez de haber tomado decisiones de acomodar ese aspecto con tus fuerzas naturales, ¿no hubiera sido lo mismo usar esas fuerzas para elevar su creer a tal cosa? Y así lo vi, así. Y digo, ajá, ya este mes vamos a empezar a vivir otra realidad. Amén. Porque esto es permanecer en la palabra, y la palabra permanece en nosotros, meditando en la palabra, siendo diligentes en buscar la sabiduría. Y una pregunta de parte del Espíritu Santo te lleva a un intercambio de ideas que ilumina su entendimiento y te hace libre y te permite seguir avanzando en la plenitud de quien eres. Así que, Padre, yo declaro decreto que este mismo, Dios mío, va a empezar a activar en otra dimensión para la vida de cada uno de mis hermanos, Dios mío. Ese de meditar en la palabra, de percibir una pregunta que viene, que surge desde acá adentro, una idea que surge de acá adentro, y esa libertad de tener esa conversación, esa intimidad con el Espíritu Santo que nos lleva a comprender, que abre nuestro entendimiento para otra dimensión de vivencia, para que podamos seguir activando y accionando y viviendo una mayor plenitud de abundancia en todas las áreas de nuestras vidas. Yo suelto eso en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, habíamos hablado la semana pasada que ese pacto es un pacto de que nosotros no hicimos nada. Recuerda que nosotros miramos en Romanos capítulo 5 de cómo nosotros no merecíamos que el Padre mirara a nosotros y decir, ese merece, ese da señal de que puede llegar a ser alguien. No fue así. No, Dios mío, éramos hostiles con Dios, éramos alejados de Dios, estábamos sin esperanza, enemigos sin pacto y pecadores, gente que continuamente erraba el blanco. Y vimos en Efesios capítulo 2, anótenlo, no vamos a tomar tiempo de leer todo. Pero en Efesios 2, 5 a 9, yo voy a leer algunas partes desde la versión amplificada. Esa versión no está en castellano, pero usted puede descargarlo en inglés, después usar Google Translate y cualquier cosa que le parece que no, pedir ayuda de alguien que sabe inglés, ¿sí? Dice así, estamos hablando de que ese pacto llega a nosotros cuando no lo merecíamos. Por eso, hermanos, no es lo que tú haces o no haces que hace que usted sea merecedor. Usted es merecedor porque el Padre lo determinó. Entonces usted tiene que llegar a estar en sintonía con el Padre cuando Él dijo, yo te he hecho justicia, yo te he justificado, yo te he hecho merecedor de vivir mejor, de vivir en otra dimensión, de vivir en otra vivencia de abundancia, de multiplicación. Le he hecho por mi Hijo, por su sangre, que tú eres merecedor. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la culpa, la condenación, la acusación son tres enemigos que roban a los hijos de Dios de activar su creer. Lo quieren activar y viene la acusación y se toman asiento. Si quieren ponerse de pie, viene la condenación, se toman asiento de nuevo. ¿Sí? Entonces es entender que no fue nada que nosotros merecíamos. Era de tal manera amó. De una manera totalmente diferente amó Dios
¿A quién? No a la iglesia, no a los apóstoles, los pastores, los profetas, los evangelistas y los maestros. No a aquellos que viven en un buen barrio, no a aquellos que vienen de una familia, de un apellido en la ciudad prominente. No, de nosotros. ¿Sí? De tal manera amó al mundo, al ser humano, a todos, la humanidad. Entonces dice, Efesios 2, incluso cuando estábamos muertos por nuestras deficiencias y transgresiones, nos dio vida juntos en comunión y en unión con Cristo. ¿Sí? Sigue diciendo más adelante, librado del juicio y hecho partícipe de la salvación de Cristo. Nos resucitó junto con Él y nos hizo sentar juntos, dándonos un asiento conjunto con Él en la esfera espiritual. Más adelante ahí en versículo 8 y 9 dice, no de su propia acción, no vino por su propio esfuerzo. No vino por su propio esfuerzo. No es un resultado nuestro. Este pacto es un pacto de gracia. Ese pacto es un pacto interior. ¿Por qué ese pacto es un mejor pacto? Porque ese es un pacto que no se trata de una vivencia desde lo exterior, de cumplir reglas, leyes. Es una vivencia desde lo interior, donde nuestra esencia empieza a fluir, donde nuestra vivencia es una manifestación de cumplir toda la ley. ¿En qué? En que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos se cumple toda la ley. Si tú vives desde tu esencia de amor, usted vive con un testimonio de un hijo de Dios. Cuando usted fluye desde su esencia de amor, hermanos, usted es una carta abierta, leída por todos. ¿Sí? Usted es un buen testimonio cuando usted está fluyendo de su esencia. Mire lo que dice así. Hebreos 10, 16 a 18. ¿Sí? Hebreos 10, 16 a 18. Este es el acuerdo, el testamento, el pacto que estableceré y concluiré con ellos después de estos días, dice el Señor. Ahora escuche esto. Imprimiré mis leyes en sus corazones y las inscribiré en sus mentes, en sus pensamientos más íntimos y en su entendimiento. Si en este nuevo pacto, hermano, dentro de ti está escrito las leyes del Padre, el corazón del Padre, de amar al Señor con todo tu ser, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando hablamos de amar a nosotros mismos, no hablamos desde un amor natural, de sobreprotegerme y resguardarme. Habla de amarme a mí lo suficiente, que yo no quiero robarme a mí mismo de vivir el plan y propósito de Dios. Por eso voy a eliminar el mal humor. Por eso voy a eliminar la mentira, la exageración. Por eso voy a eliminar ese parte que no pertenece a mi carácter. Por eso voy a eliminar la pereza que me levanto tarde en la mañana. ¿Por qué? Porque me amo a mí mismo lo suficiente que quiero vivir el plan y propósito de Dios para mi vida. Estoy dispuesto de pagar el precio. ¿Pagar el precio en qué? En alinear mi vida, en renovar mi mente, en decir no a las cosas que me distraen, no a las cosas que me roban de tiempo, de esfuerzo.
no a las amistades que no aportan nada en mi vida. Iré para invertir en ellos el amor del Padre, pero no voy a pasar tiempo con ellos para bajar a un nivel netamente natural que no me está llevando a ningún lado. Voy a buscar esas relaciones estratégicas que el Padre tiene para mí, que me motivan, que me impulsan a más, que me despiertan a quién soy yo en Cristo. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Imprimiré mis leyes en sus corazones y las inscribiré en sus mentes, en sus pensamientos más íntimos y en su entendimiento. Luego continúa diciendo, y sus pecados y su violación de la ley no recordaré más. Ahora, donde hay una remisión absoluta, un perdón y cancelación de castigo o de la pena de estos pecados y las violaciones de la ley, ya no hay ninguna ofrenda hecha para expiar el pecado. ¿Por qué? Versículo 14 de Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Jesucristo, Él mismo, siendo esa ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Porque estamos hablando del poder en el nuevo pacto de gracia. Es por gracia, hermano. Es por gracia. Entonces recibe la gracia de Dios, recibe la determinación de Dios, coopere con esa determinación divina de Dios y su influencia sobre su corazón. ¿Cuál es esa influencia en su corazón? Que Él puso sus leyes, sus principios, su corazón, lo hizo impreso sobre tu corazón para que tú lo podías captar. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es vivir fe. Activar nuestro creer. Activar nuestro creer. Cuando usted quiere levantarse y decir, esto es mío, voy a vivir esto. Y viene la acusación, viene este sentir. Y tú, ¿cuántas veces vas a empezar de nuevo la acusación que apunta en el dedo? ¿Cuántas veces has dicho esto? Usted en vez de, sí tiene razón, y en vez de volver a tomar asiento y quedarte donde está, dice, no, es que en mí está escrito, yo coopero con lo que el Padre puso en mi corazón. Él dijo que imprimió sus leyes espirituales en mi corazón, los escribió en mi mente, en los pensamientos más íntimos. Están ahí dentro de mí. Gracias, Espíritu Santo, por esa determinación, por ese poder que pusiste dentro de mí. Me sintonizo con eso. Digo sí a ti. Toma tiempo, hermanos, para orar en lengua. Si no sabe qué otra cosa que hacer, ore en el Espíritu. Ore por esto que está ahí adentro. Dios depositó en tu interior cosas poderosas, plan, propósito, sueños, innovaciones, negocios, buenas obras, sanidades, liberaciones, gente resucitado de las muertes, virus matado al instante a entrar en contacto con tu vida, matrimonios restaurados, niños con deficiencias de aprendizaje por una trauma emocional. Dios puso liberación y sanidad en tu vida a favor de esa persona. Puso en tu vida una gracia para poder comunicar una verdad, una gracia, un conocimiento que tú tienes para facilitar a que estos jóvenes terminan la secundaria. Dios puso en ti una manera de activar y despertar a otros en propósito divino. Utilice eso, póngase de acuerdo. Gracias, Padre, por todo bien que está depositado en mí. Me sintonizo con eso. Y si usted dice, pero apóstol, para ti es fácil porque tú eres apóstol y mira cuánto sabe. Hermanos, yo lo tuve que trabajar y labrar y caminar paso a paso. Estoy donde estoy
podría estar seguramente más lejos, pero tampoco lo tomo como una condenación, sino lo tomo como una motivación de decir, vaya a la plenitud, vaya a la plenitud. Pero lo tuvo que trabajar. Lo tuvo que caminar, lo tuvo que labrar yo, igual que tú. Tuvo que enfrentar los momentos cuando quise ponerme de pie y venía acusación, venía condenación, venía timidez, venía temores y casi me vuelvo a sentar. En algunos casos habrá sentado, después digo, no, ¿qué estoy haciendo? Y me puso de pie y hice frente a las mentiras, hice frente a dificultades, hice frente a la intimidación, hice frente a las diferentes cosas que nos quieren mantener paralizados donde estamos. Igual que tú, tienes que ponerte de pie. No, yo no lograba entender cuál era la plenitud de lo que el Padre tenía para mí. Pero si una cosa yo hacía es que yo buscaba la sabiduría. Y también una cosa que yo hacía era orar en el Espíritu, orar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando yo oro en el Espíritu, oro la perfecta voluntad. El Espíritu Santo que escudriña lo más profundo de mi Padre, lo activa dentro de mí. Y ese hace que yo estoy orando misterios que son para mí, para ser revelados a mis ojos, para ser revelado en mi corazón, y oro en el Espíritu, y oro en el Espíritu, y oro en el Espíritu, y oro en el Espíritu. Y es caminar paso a paso, día a día, entender pacto. Hermanos, yo no tengo que cada vez que hay una necesidad, no tengo que ir corriendo al almacén espiritual para buscarlo. Estoy en pacto. Está aquí conmigo. El Espíritu Santo vive en mí, vive en ti. Y el Espíritu Santo, uno de sus ministerios es hablar del Señor Jesús, hablar de nuestro Señor, hablar de nuestro amo, exaltarle a Él. Y Jesús, cuando oró por nosotros, Él dijo, Padre, yo oro que sean uno. Como tú estás en mí y yo estoy en ti y somos uno, que ellos sean uno. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos lleva a estar, es Él en nosotros. Él en nosotros y nosotros en Él, siendo uno. Así que vamos a tomar donde tú estás, vamos a empezar a orar en el Espíritu. Oramos plan, oramos propósito, oh Dios. Padre, hay personas que necesitan ponerse de pie en áreas de su vida. Y en su mente natural está diciendo, no sé cómo empezar. Pero oramos en el Espíritu, nos ponemos de acuerdo contigo, con el nuevo pacto. Te bendeciré, te daré poder. Estás empoderado para prosperar en toda buena cosa. Nos ponemos de acuerdo que estamos empoderados. Oren en lenguas. No me importa si te da vergüenza de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Ore en el Espíritu en voz alta. Oh, nos cooperamos con el empoderamiento de esa gracia. De entender, de captar. Aquellos que deben levantarse en el matrimonio. Que no saben cómo. Aquellos que deben llevar su empresa a otra dimensión, Dios mío, por los tiempos en que estamos viviendo. Las ideas creativas, la innovación. Recibimos sabiduría, la buscamos como a un tesoro. Inclinamos nuestro corazón. Sintonizamos contigo, Padre amado. Tú en nosotros, nosotros en ti. No es por la fuerza del abrazo natural, es por tu Espíritu que vive y mora en nosotros. Sintonizamos contigo, estamos de acuerdo, decimos sí Señor, por cada necesidad, por cada necesidad, por cada necesidad. Te doy a ti las gracias, Padre, que en ese pacto nuevo está la provisión sobrenatural.
Y Padre, hay varias personas que tienen necesidad material. Así que yo suelto esa provisión, Padre amado. Suelto la provisión. De la misma manera que multiplicaste pan, pesas. De la misma manera que llevaste alimento, Dios mío, por medio de ángeles. Llevaste alimento por medio de pájaros. Padre, yo suelto la manifestación de ese pacto que es mejor. Que es mejor hoy. Ese mejor pacto hecho sobre mejores promesas en una mejor manifestación en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, a vivir pacto. Póngase de pie. Ejercítate en esta semana de estar orando en lenguas, de estar orando en lenguas, de estar orando en lenguas. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la semana que viene.